Tengo que decir que el ponente que tenemos esta tarde es realmente su presentación, bueno, pues es más natural, digamos, que las otras que nos han acompañado, nos han precedido, que eran profesores de universidad, que eran expertos, que eran investigadores, que eran artistas, incluso en el caso de Muñoz de Pablos. La presentación que tengo que hacer de Ángel Sánchez Moreno es que es un hombre del pueblo de Cadalso, que es un investigador, autodidacta. Él no ha ido a la universidad, él no tiene un método científico, pero sí mucha pasión y mucho amor por los vestigios y por todo lo que la historia de su pueblo, donde él nació, donde él se ha criado, donde él tiene sus raíces y las de su familia. Y ese amor y esa pasión por lo que era famoso y lo que ha dado nombre internacional a Cadalso, que han sido sus vidrios, es lo que él ha sido, bueno, durante mucho tiempo su empeño y su, también su placer, ¿no? Porque sí, has invertido mucho tiempo, pero también lo has pasado muy bien. Muy bien, eso es verdad. Pues eso, entonces hoy va a compartir con nosotros todos sus conocimientos. Él es autor de este libro, que es inédito, lo ha publicado, a su cargo. Tiene pocos ejemplares, nosotros en el museo tenemos uno, que agradecemos mucho, y de aquí hemos extraído la mayor parte de los datos para colocar la mesa de Cadalso que tenemos abajo, y todos los objetos que están ahí también han sido préstamos de Ángel Sánchez, al que damos las gracias por todo esto que nos ha ayudado a contextualizar el vidrio, en este caso del centro de la península en el siglo XVI. Bueno, pues sin más vamos a empezar la charla que nos tiene preparada Ángel, y le vamos a escuchar con mucha atención. Pues nada, pues me llamo Ángel Sánchez y soy más alto. Soy de Cadalso, de los vidrios, y he trabajado en el campo bastantes años, luego he ayudado a mi padre también, estando aquí ya en Madrid, y entonces en el campo pues me di cuenta desde chaval que había muchas, cuando estábamos en las cepas, en los huertos, pues que había mucha escoria de vidrio y también de crisoles. Y entonces me empecé a preguntar qué es lo que había ya en Cadalso, porque, hombre, se había hablado mucho de que había habido una fábrica y que luego también que hay personas en el pueblo que tienen bastantes vidrios, pero en fin, no conocía mucho pero me dediqué un poco ya, cuando vine a Madrid, a investigar en bibliotecas, en archivos, en museos, y es el trabajo que he puesto en el libro este. Pero he visto también que Cadalso, me he dado cuenta de que el sistema central, que es donde está Cadalso, pues entonces en el sistema central había, estaba el puerto del Pico, que es donde pasaba una calzada romana, luego también estaba Mérida, por la otra parte, pero en el centro había un camino que es donde pasaba el camino que decimos ahora de Santiago, pero que yo creo que era hasta romano, que es el camino que cruzaba desde Ávila a Toledo, que cruzaba prácticamente toda España. Eso era una parte por lo que hubo vidrio para mí en Cadalso. Otra parte era la parte del Marqués de Villena también, que tenía palacio. ¿Lo pasamos? ¿Vamos pasando? No. Y entonces esa era otra parte también. El Marqués de Villena tenía fábricas de barrilla, que era la sosa. La sosa era una parte fundamental para hacer el vidrio. Y eso es más o menos. Y luego estaban las arenas también que habría en Cadalso. Esas tres, el camino, y bueno, eso era una de las partes fundamentales. Pasa ya. Luego,
el vidrio se realizaba hace pues 2000 años antes de Cristo. En Cadalso decimos que tenemos el Camino de Santiago. Este camino pues partía desde Murcia, desde Alicante, desde Valencia y subía hasta Albacete, Toledo, hacia Cadalso y luego Torres de Guisando, Astorga y Santiago. Pero también había otro ramal que venía de Granada, pasaba a Úbeda, pasaba también a Ciudad Real, a Toledo, pero también otro ramal que también venía desde Málaga, Córdoba, Sevilla, Ciudad Real, y todos estos pasaban por Cadalso, luego Torres de Guisando, Zamora y Santiago. Pero me encontré ya también en un archivo me encontré que los Torres de Guisando en el 1475 Isabel la Católica pues dio como unas garantías para que se hicieran unos hornos en los Torres de Guisando. Entonces me fui a los Torres de Guisando con ese documento y me di cuenta que detrás de los Torres de Guisando estaba la noria y me encontré un trozo de vidrio, o sea, que eso fue totalmente real, que en los Torres de Guisando hubo unos hornos, porque era el camino que cruzaba toda España. También los marqueses de Villena, pues tenían el palacio de Cadalso, pues han estado en el palacio, en Escalona, pues casi 500 años han estado allí. Luego hicieron también parte de la iglesia, el monasterio de Guisando también, y este hombre hizo la primera fábrica de vidrios en el siglo XVI. Y también los marqueses de Villena también tenían una planta que tenían fábricas de hacer varrilla, o sea, es la planta para hacer la sosa, y esto tenían toda la parte de Villena, también ahí en Alicante, toda la parte de Murcia y todo el Mediterráneo, pues se sacaban mucha varrilla de esa parte, porque era también donde, y lo cogían y lo exportaban a Venecia y a parte de Europa. En la parte de Europa había poca varrilla de esta, poca sosa, porque el clima no era propicio para esto. Se daba más en los sitios pues con mucho calor, que había, o sea, que llovía poco y que hacía muy poco frío. Tenemos que también en Villena había ya, en el siglo XV, XVI, había gente de Cadalso también. Y entonces aquí tenemos un mapa del Camino de Santiago, que yo creo que este camino estaba mucho anterior a Santiago, pero hace 500 años pues parece ser que ya pasaba el Camino de Santiago también por Cadalso y todas estas ciudades que he dicho. Aquí tenemos en el 1568 Santa Teresa de Jesús hace el camino real de Toledo a Córdoba, hace bastantes travesías, pero también, y en Cadalso también hay una casa que la llaman de Santa Teresa de Jesús, que parece ser que iba allí se quedaba allí a dormir y hay tradición de que esa casa era pernoctaba allí. Estos caminos los describe un tal Juan Villuga en el 1568, describe todos los caminos de España, pero estos caminos que estoy diciendo, este hombre ya los desarrolla, o sea, los describe. Y entonces la ubicación y espacio temporal de la fábrica de Cadalso.
he visto que hay 6 grandes fábricas, han habido durante la historia de Cadalso 6 grandes fábricas y han durado 444 años. Y había veces que estaban 2, 3, pero en esos 444 años siempre han estado funcionando. O sea que ha habido una vez que a lo mejor en un siglo estaban 2, otra vez había 3, otra vez, pero que han durado casi lo que es estos años. Y ya en el año 1833, Cadalso, pues, como tiene mucho... Cadalso pertenecía a la provincia de Toledo. Y en este año ya hay una repartición de pueblos, porque Madrid era muy pequeño, y entonces muchos pueblos de Toledo se los dan a Madrid, y en este año es cuando empieza a llamarse Cadalso de los Vidrios. Siempre había sido Cadalso, pero ya en este año, y bueno, y también algunos escritores dicen en el 1600 que se llamaba Cadalso solamente, pero ya en este año empiezan a decir que es Cadalso de los Vidrios. La primera fábrica data del 1548, está en la calle de la Iglesia, medía 2000 metros cuadrados y la realiza el segundo marqués de Villena, don Diego López Pacheco. La segunda fábrica, que ahí viene en el mapa, del año 1693, situada en la calle del Horno de Abajo, tiene unos 300 metros cuadrados, propiedad también de la marquesa de Villena, que se la arrienda a Manuel Arenas, Manuel Martín y Manuel Canoira. Estos son vidrieros de Cadalso. La tercera fábrica está en San Antón, en 1752. Los maestros vidrieros son Manuel Arenas, también Francisco Santillana, y hay otros también. Tiene 2 hornos y 9 oficiales. El jornal que ganaban, estos eran 6 reales. La cuarta fábrica es la de Santa Ana, que se realiza en el año 1786. Esta era muy grande, tiene 16.000 metros cuadrados. Las escrituras las he buscado y ponen los metros cuadrados que tienen y lo que costaron y todo. Es en el horno del Corral de la Ramona, que son arrendados a Manuel Navas, a Antonio Muñoz, bueno, a gente del pueblo, a vidrieros del pueblo. Y en el 1786, este vidrio ya se transporta a la Cava Baja, ya empieza a haber ya más carreteras y ya vienen a Madrid. Luego hay la quinta fábrica, es de 1835, está situado en la Ronda. Se la arriendan a Matías Montero, a José García, bueno, y hay otros también, que también son vidrieros también. Y la sexta fábrica, esta la llaman del Larán, data de 1836, está en la Plaza de la Corredera y es una fábrica también muy grande, no tengo los metros de esta fábrica, pero es una de las más grandes que ha habido, y entonces es una fábrica que hacen nueva, y entonces la compra don Manuel Saiz, que viene de la granja de San Ildefonso. Esto es la planta parrillera, es donde salía la sosa, carbonato sódico. También en el pueblo hemos pues cavado mucho y a una planta que se llamaban cenizo, y estas plantas también viene el nombre de cenizos porque es de la familia también de esta planta también, y se conoce que se hacía también la sosa con la planta. El proceso de elaboración del vidrio hay el proceso
que se hacía en el pueblo era el proceso de arena de sílice. La arena de sílice, pues en el pueblo hay muchas piedras de granito, pues esto del aire, todo lo hacía cuando llovía, los regueros y tal, pues entonces era la arena esta tan finita que nuestras madres cogían y fregaban los cacharros con ella. Además había también en el Prado de Tórtola, que decimos es un valle donde se sacaba toda la arena, se conoce para hacer el vidrio. Y los últimos años también ya los últimos siglos ya la traían de Segovia y de Francia, de Fontainebleau. Y luego la otra parte fundamental era la sosa. Esta, pues la sosa estuvimos una vez, aquí hay un amigo que estuvo en Tembleque, también lo que hacían, o sea, la sosa es una planta que cogían y la sembraban, en los pueblos de Toledo también, toda esa parte, pues una semilla, la sembraban junto con los cereales, con el trigo, la cebada, y entonces, si el año venía muy bueno, pues entonces, o sea, llovía, pues cogían lo que es el trigo y la cebada, pero si el año era muy seco, lo que cogían era la barrilla. Esta barrilla cogían luego después, hacían unos hoyos en el suelo y la requemaban y de ahí es donde, luego después, es donde salía la sosa. Esta sosa, fuimos a Tembleque, trajimos esta planta, tengo allí un huerto, hicimos un horno y hicimos el experimento, la metimos en el horno, la dejamos secar, la prendimos y entonces luego ya era la piedra de sosa. Luego la mandamos a Agustín a analizar y parece ser que salió lo que era la sosa. Estos dos componentes, la arena o sea, la sílice y la arena es igual, y la sosa, en el vidrio se da una parte de sosa y 4 de arena. Es lo más fundamental que tiene. Luego ya los ingredientes que dan. Luego en el 1635 los marqueses de Villena pues tenían pues todas las dehesas de por allí del pueblo, tenían el hoyo, tenían toda la parte de Casillas, tenían parte del Castañar, los Llanos, el Monte de Cadalso, o sea, tenían pues prácticamente, porque para hacer el vidrio donde durante muchos años donde se hacía vidrio tenía que haber muchos montes, porque el vidrio había que, día y noche, había que estar fundiéndole, y eso es a base todo de leña. Dice, ya que Cadalso está en una zona de gredos, pues está en esa zona de gredos, que debía haber mucha arboleda, para estar casi 444 años cortando leña para hacer el vidrio, pues debía de haber, y todos los pueblos pues llevaban leña a Cadalso para fundirlo. Y hay también escritos que hasta en el siglo XIV algunos reyes hasta osos había por toda esa zona. En el siglo ya XVI, en el 1548, el primer horno de vidrio era propiedad del segundo marqués de Villena, don Diego López Pacheco.
En este siglo hay escritores donde se compara los vidrios de cadalseños a los venecianos. Empieza la época de mayor esplendor, es la época de Cervantes. En este siglo, Mariano Sículo dice que el cristal que se fabrica en distintas ciudades de Castilla, siendo la más importante es Cadalso, por la cual suministra todo el reino. Para el monasterio del Escorial se hacen en este siglo alambiques, vasos, redomas de destilación para la botica de Felipe II. Y el pueblo se convierte en el principal centro de vidrio de Castilla. En este siglo XVI se compara los vidrios cadalseños con los venecianos. Es la época de mayor esplendor. En el 1635 existen familias vidrieros judíos con apellido Juan Robles, Salas, Juan Rodríguez, nacidos estos en Cadalso. Hay piezas en el Museo de Artes Decorativas de Praga, que es este que se ve aquí en el medio, este vidrio. Se hacen tarros de farmacia en el Museo de Santa Cruz de Toledo también, y este vaso es del siglo XVI también, parece ser que es de Cadalso. Ya estamos en el siglo XVII y en un lugar preeminente se descubre la villa de Cadalso, labrando con 3 hornos finísimos vidrios y hermosos colores y graciosas formas que pueden competir con los venecianos. Esto lo dice Méndez Silva en el 1645. En este siglo, para los hornos se traen las piedras del cerro de Guisando y para los crisoles el barro del arroyo de Tórtolas, que es un valle que hay a la parte norte de Cadalso. También hay al Felipe IV hay un obsequio de 1610 vidrios de Cadalso. En los cuadros de Velázquez hay escritores, historiadores también, que dicen que las copas parece ser que son de Cadalso. A últimos de este siglo, el horno de abajo es de la marquesa de Villena. En 1634, Cadalso se hace villa. Antes pertenecíamos a Escalona, era una aldea de Escalona, como todos esos pueblos de por allí, Cenicientos, Majaillas, Navondilla, cercada por fuertes muros y 4 puertas. Ahí en este siglo 2 fábricas de vidrio son propiedades de la marquesa de Villena también. Y estas son arrendadas a los vecinos del pueblo. En este siglo hay vidrios de Cadalso en la Fundación Instituto Valencia de Don Juan. Aquí tenemos otro vidrio en el Museo Arqueológico Nacional. Y estos deben estar en los almacenes porque hay algunos vidrios ahora expuestos, pero son 2 o 3. Una vez traté de verlos, pero estaban sin clasificar. Tenemos ahora este vidrio de Castillo de Peralada, Gerona, del siglo XVII. Estos son los mejores vidrios que me han mandado de allí. Hay 15 piezas y este es uno de ellos, y dicen que lo mejor que he visto, tengo la fotografía de los 15 vidrios, yo creo que es lo mejor que se hizo en Cadalso. Museo Provincial de Pontevedra, siglo XVII al XIX. Por el Camino de Santiago se vio de distribuir buena parte de vidrios. Este camino, pues, hay escritos me he encontrado en los museos de Valladolid, vidrios de Cadalso, en Astorga, en Pontevedra, en Lugo, en Toledo. También en el siglo XVIII se hacen vidrios ordinarios, matrices y piezas también del monasterio de Santo Domingo de Silos, también los de la farmacia también eran de Cadalso. En el 1730
hay fabricantes, se fabrica también, Juan Girado, tiene hornos de agua fuerte también. En Cadalso en el siglo XVIII hubo unas grandes fábricas de agua fuerte. También está en este siglo Gutiérrez Bueno, también tiene otra fábrica de agua fuerte. Hubo bastantes fábricas de agua fuerte, parece ser. Ya está en el siglo también XVIII, el horno de abajo sigue funcionando. La marquesa de Villena, los Villena como estuvieron allí casi 500 años, pues debían estar muy metidos en esto del vidrio. Se lo arrienda a Manuel Arenas, Manuel Martín, que son vidrieros de Cadalso. Funciona también los hornos de vidrio del barrio de San Antón. El vidrio se trae a Madrid. Los maestros vidrieros están exentos del sorteo de las milicias y de cargas en los ayuntamientos. Eran unos privilegiados en aquella época. En el año 1752, pues hay muchos arrieros: Francisco Álvarez, Mateo Abad, José Antonio Conde, bueno, hasta 27, que es todos los nombres que hay aquí, 27 nombres que son arrieros que llevaban el vidrio a todos a buena parte de España. Y en este año también, para todos estos arrieros, pues había 44 mulas, 21 machos y 76 burros. Toda esta para transportarlo todo el vidrio. Digamos al siglo XIX, familia de don Ramón Sáez y María Sánchez. En 1836, como había dicho antes, don Manuel Sáez de la Granja compra la nueva fábrica del Larán. Se casa es viudo, parece ser, una guapa cadalseña, y tiene 2 hijos, don Perfecto y don Ramón. Aquí hay un familiar de estos señores. En Madrid tiene los almacenes de vidrio en la calle Fuencarral. Al morir, la viuda e hijo se hace cargo de la fábrica, según se ve en la tarifa de precios, con 7 hojas de venta de artículos de vidrio. Pues ya se hacen vidrios de toda, pues lo que es para las casas, para vasos y... Aquí estamos soplando a Andrés Nogueira. Este señor es un vidriero que también trabajó allí en Cadalso, luego trabajó allí en Cadalso, luego también se vino ya después a Madrid, luego estuvo en Francia trabajando. Estas bolas que tiene aquí él, pues lo hace en Francia, y me decía su hija, me parece que marchaban muy bien los vidrieros. Se nota por el traje que hemos estado trajeado ahí. Debían ganar los vidrieros pues bastante en aquella época también. En este siglo se transportaba ya el vidrio a Madrid, se vende en la calle Alcalá, se va a Tembleque, pues desde Cadalso se trae en caballerías a Madrid el vidrio, y luego se va a Tembleque, y allí en Tembleque cogen lo que es la sosa ya, y todo a través del camino que he dicho, lo llevan a las fábricas de Cadalso. En el siglo XIX tiene 4 fábricas de vidrio, 2 de agua fuerte. En el año 1835 están arrendadas 2 fábricas a Matías Moreno, a José García, bueno, y a otros más vidrieros. Y este vaso es un vaso de la familia Margarit. También este Margarit parece ser que era de origen francés.
que vino también a hacer vidrio a Cadalso. Y el Marqués de Lozoya, en el año 1960, daba por él 50.000 pesetas, pero 60.000 pesetas, pero no le vendieron. Y el otro vaso, este otro vaso parece ser que era un estuche, pues fue un regalo para un inglés. Aquí tenemos fórmulas de vidrio blanco. Eusebio Mingo, zurdo. Este era un cadalseño que viajaba mucho por Europa y entonces trataba de adquirir las fórmulas para hacer el vidrio. Eso es una fórmula que he sacado del libro de un librillo escrito a mano. Dice que está aprobada, creo yo que eso se haría en Cadalso también. Que tenemos el librito pues con todas las fórmulas. Y aquí tenemos ya pues operarios de Cadalso que estuvieron en la fábrica en el siglo XX. Trabajadores de la fábrica del siglo XX, pues Eleuterio Villarín era atizador, Andrés Nogueira, el Negrillo, Eusebio Mingo, que es el que he dicho, Severiano Álvarez, Forrafuelles, hacía bombillas, y así hay una serie de personas, todos se les nombra con nombre, no por su nombre, sino con el mote, que en los pueblos siempre antes nos llamaban por los motes. Ahora ya se ha cambiado un poco más la costumbre esa. Y entonces llegamos ya en el siglo XX a 1906. En España hay un problema muy grande de que ya viene mucho vidrio de toda Europa. Todos los países de Europa entran muchos vidrios aquí en España, y entonces en 1908 se construye la Unión Vidriera de España, que aglutinaba a 10 grandes fábricas de vidrio hueco: Cartagena, Sanz, Badalona, Barcelona, Cornellá, Mataró, Cadalso y Madrid. Se juntan para solucionar ese problema y tiran unos años. En el año 1914, allí en Cadalso, en la Primera Guerra Mundial, hay mucho trabajo. En las dos fábricas se hacen jeringuillas, bombillas, pisapapeles, vasos, y en el año 1915 la fábrica también se dedica a hacer bombillas. Se hacen 600 bombillas al día. Tiene de 60 a 70 trabajadores la fábrica de Cadalso, y hay de 4 a 6 crisoles. La leña viene del Pinar de Almorós y se transportaba en tren a Villa del Prado con un coche, parece ser, que llamaban la Fornarina. Y por estos años en los pueblos de alrededor se canta esta canción: en las Rozas hay buen vino, en San Martín las bodegas, y en Cadalso de los vidrios soplones a boca llena. En los años siguientes se determinó por antieconómicas la fábrica de Cadalso, ya que el carbón y el petróleo pues estaban en las ciudades, y entonces ya no hacía falta la leña, pues prácticamente es cuando ya las ciudades se empiezan a hacer el vidrio por no tener que traerle de los sitios que hay mucha leña. Y ya en el pueblo, como ya viene pues las fábricas que hay en el pueblo, pues ya no venden, se conoce, pues hay una huelga del sindicato de la CNT pero ya no pueden hacer nada, y en el 1923 se cierra la fábrica. Y eso es todo por lo que puedo contar, y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muy interesante, Ángel, muchas gracias.
verdaderamente se nota que has estado en muchos sitios y sobre todo que has hablado con mucha gente, ¿no? Porque también hay mucho de información tuya personal de que has hablado con esta familia, con esta otra, con este director, es decir, que llevas mucho tiempo. ¿Desde cuánto tiempo llevas investigando? Pues, Por lo menos mejor 20 años. 30 años. 30 años, fíjate. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerle? A mí me resulta curioso el hecho de que yo pensaba que la barrilla era una planta que surgía de manera salvaje. Tú has dicho que se cultivaba. Hubo también, como es que la barrilla tenía un valor muy grande en aquella época, es que no había otra forma de hacer vídeos si no era con barrilla. Y entonces hubo una época Que se llegó a cultivar. porque había mucho dinero. Era muy rentable. Y es que entonces se hacía, los pueblos de Toledo pues hay mucha sequía. Y entonces se echaba, se mezclaba con semillas. Lo que pasa que también decía que los mejores eran los que eran en terrenos salinos. Por Sí. eso eran buenas las de Levante. Sí. También en la zona esa de Tembleque eran de calidad, es decir, sin salinas. Pero sí, debió de haber salinas ahí también. Ah. Por el terreno, pero ahí era natural. También nos encontramos cuando fuimos por la barrilla, que era una barrilla natural. O sea, Sí. que había pues extensiones muy grandes de barrilla. Y lo que había que hacer era cortarla y esperar a que se secara, ¿no? Sí, luego se metían en la tierra, los obreros cogían, lo metían en la tierra, lo requemaban, ¿sí? Y de ahí salía una especie de piedra, y toda esa piedra es lo que luego se transportaba a las fábricas teniendo lo que era la sosa. ¿Y qué propiedades, para qué se metía la sosa en la mezcla de vidrio? La sosa pues era para hacer el vidrio. Sí, pero digamos que dentro de la mezcla lo que contribuye la sosa es para también como fundente, para bajar el punto de fusión. Y lo que pasa es que si había un exceso de sosa, lo que ocurría es que se tenía un vidrio muy corrosivo, se corroía con mucha facilidad. Es lo que pasaba, que en muchas ocasiones se ponía un exceso de sosa para bajar mucho el punto de fusión y aprovechar bien el horno y su fuerza energética y calorífica, pero claro, ¿qué pasa? Que al bajarlo demasiado y no tener tanta temperatura, el vidrio finalmente salía como enfermo. Y al poco tiempo empezaba con unos depósitos salinos en la superficie porque se corrompía, porque había un exceso de sosa. Como todo, hay que tener el equilibrio, ¿no? Pero muy interesante. Y los marqueses de Villena estuvieron ahí, pero durante todo el periodo no, durante el primero, sobre todo la primera etapa. No, estuvieron prácticamente casi todo el periodo de los 444 años. Sí, estuvieron casi 500 años ahí, porque en Escalona pues allí tenían el castillo de Escalona, era propiedad de ellos, y luego se iban también a los veranos, también vivían allí en Cadalso también. Cadalso tiene unos paisajes y mucho más fresco que Escalona, y entonces allí tenían el palacio. Luego, otra cosa que me llama la atención es que tú, que has investigado tanto y llevas tanto tiempo y te has metido en las fábricas y en los solares, etcétera, que no hayas encontrado nunca los moldes con los que se hacían toda esta producción tan grande. Me parece que se vendieron. Pero ni un solo molde se ha conservado. No, hay unas tijeras, no hay nada, se vendieron. A lo mejor él lo sabe porque es familia de... ¿Cómo es posible que no exista ni uno? No queda ningún molde. Los últimos que había los vendieron. ¿Pero lo vendieron a qué? Es que yo tampoco he visto en museos... En museos tampoco he visto yo moldes de Cadalso. Los vendieron prácticamente como chata. Qué pena. Quizás se fundieran. Qué pena. Estamos hablando de hace 70 años. Ya, pero de la misma forma que se han conservado los moldes de la fábrica de Santa Lucía, de Cartagena, pues de muchos sitios. En Cadalso no se ha encontrado ninguno, y las noticias que hay son que los últimos se vendieron hará unos 70 años.
pero prácticamente como el champán. Claro, es que eso es lo que pasa, que el vidrio de cadalso lo que tiene es siempre que está como envuelto en una especie de nebulosa y de leyenda, porque no hay mucha investigación y por otra parte, como tampoco hay nada que pruebe que esto es 100% de cadalso, pues son todo como atribuciones un poco ligeras, ¿no? Porque sí que es verdad que lo que has presentado tú, el Palacio de Perelada, del Museo de Perelada, que tiene bastante, pero tampoco ellos lo tienen muy claro que sea de cadalso, ¿no? Sí, el director que estuvo allí en Cadalso, pues yo creo que, y yo por lo que veo, sí que y lo que he visto, yo lo creo que eso sea de Cadalso. Sí, es muy curioso porque hay tipologías muy distintas. Tenemos aquí en esta que es la del... Esta es del Arqueológico Nacional, Sí, ¿no? pero eso ya hace Pero a lo eso ya no mejor, existe. esto hace 15 o 20 años que la saqué de allí. Claro. Fijaos que es, por una parte, objetos bastante cotidianos, de uso cotidiano, y luego otros que son pues bastante suntuarios, es decir, que se daba todo, ¿no? O sea, hacía una producción muy extensa. Porque estas, por ejemplo, estos son manieristas de época digamos, de Murano, de Venecia del siglo XVI. Esos que son los leones que hacían de jarras y que se bebía por la cola. Es una cosa que es muy singular, muy interesante. Ángel, cuéntanos un poco la exposición, esta última que habéis hecho, y cómo ha colaborado el pueblo llevando las piezas allí a la exposición que hicisteis Sí, en la Casa de la Cultura. hemos hecho una exposición, este año ha sido, ¿verdad? Sí, y la verdad, bueno, en el pueblo pues hay una tradición vidriera, aunque no se sepa mucho así de las fábricas, pero la realidad es que hay las familias pues tienen vidrios pues en muchas casas hay vidrios de sus abuelos, que trabajaron en las fábricas y cogieron y se llevaron sus piezas. Entonces a lo mejor he fotografiado a 400 a 500 piezas repartidas por todo el pueblo. Y a lo mejor pues hablando con ellos pues me han dicho, oye, pues mira, pues si mi abuelo trabajaba en la fábrica, pero luego no hay escritos allí en el pueblo tampoco. Bueno, también los escritos que pues tuve el ayuntamiento también, a ver si, pero con todas las guerras y los problemas, pues los archivos se quemaron. Los únicos archivos buenos que están pues son los de la iglesia, que eso es los que existen, pero del pueblo como tal, no datan, me parece, los archivos del ayuntamiento del 1880 o por ahí, o sea que no hay, y son las recopilaciones porque a lo mejor he ido a Toledo, a Simancas, pero que son de escritores que han ido dejando un poco de huella en ellos, pero no hay. Y hombre, la tradición, pues el tío Petróleo, que le conocéis vosotros, el tío Petróleo me dijo una vez, oye, que de estas veces, hace 20 años, no sé cuánto hace que murió, este hombre con 90 y tantos años, me dijo, pues mi padre iba a Tembleque, y entonces cuando me quedé que iba a Tembleque, y aquí iba tu padre, pues iba por la Barrilla, y digo, joder, pues ni sabía lo que era la Barrilla ni nada, pero nos fuimos ya investigué, y es que en Tembleque había una fábrica de salitre, o sea que era una fábrica que suministraba a buena parte de España, que el salitre se hacía la pólvora, se hacía para la medicina, se hacía, que era un gran negocio a nivel de España. O sea que se va tirando y te vas dando cuenta que ahí en Cadalso ha habido una historia yo creo que una de las más grandes de fábricas de España ha sido de Cadalso. También yo creo que también estaban en Barcelona, a lo mejor estaban mucho más adelantados en Barcelona.
pero yo creo de Castilla, pues sería una de las grandes. Había en Recuenco, había en la de la Granja, pues era ya del 1700 y pico, o sea, pero como... Y así ha sido, es un poco... Muy bien, pues muchas Pero, gracias. Ángel, lo que me resultó muy curioso en la exposición esta que estamos comentando es que la gente del pueblo estaba reacia a llevarte allí los objetos que tenían en su casa y que cuando vieron la exposición el primer día se animaron y luego te llevaron más para que ampliasen la exposición, ¿no? Aquello fue muy curioso. Sí, no, es que también, pues, hombre, lo suyo sería que en Cadalso hubiera un museo. Hombre, yo creo que con el tiempo lo haremos. Yo creo que sí, que sería hacer un museo y, hombre, yo donaría todo lo poco que tengo, que a mí me lo han dado también. Y entonces, y luego que la gente pues tratara de donar porque sería bueno para el pueblo que hubiera un museo de vidrio y hombre, y trataremos también de, a ver si tú nos ayudas un poco también a empezar un poco, pues, no como para hacer vasos ni nada de eso, pero un poco para que los chavales también un poco empiecen un poco a meterse en este campo, de investigar un poco, a ver qué es el vidrio, porque es que el problema que está, el pueblo es vidriero, pero yo creo que a nivel de España el vidrio está como apagado, no tenemos el vidrio es como si no tuviera valor, o es que ha sido a lo mejor, yo creo que también ha sido tan en secreto, le han llevado todas las fórmulas y era un artículo de lujo y toda la gente que se ha guardado tanto que ahora ni lo conocemos, ni es que nos interesa. Digo yo, es una forma. Se ha guardado y no se ha dado valor a lo que se tenía tampoco. Ah. Pero no tendrían que donarlo, sería dejarlo en depósito, incluso al lado de cada objeto, el nombre de la familia que es su dueño, ¿no? O sea, no tendrían que hacer una donación, porque eso, pues, claro, hay que desprenderse de esos artículos, pero dejarlo en depósito, en el museo ese. Sí, pero una cosa ya tiene que ser seria para eso. Eso es cuestión de que el ayuntamiento se ponga manos a la obra. Hombre, poco a poco yo creo que se tratará de hacer. Yo soy optimista y creo que tiraremos para adelante. Seguro que sí. Muy bien, pues ¿hay alguna pregunta más? ¿No? Pues muchísimas gracias, Ángel.